Yeah, today, listen subject today I Hoy thought he pensado over the, hablar the liberated palm. sobre la parte en liberación en la palma de la mano That que part of the habla sobre el razonamiento de los 4 for puntos analysis maybe para que more quede clear. más claro. Normal brief. So. Los 4 puntos vitales del análisis el primero es reconocer el objeto de negación, el objeto a ser refutado. En el Bodhisattva Charyavatara se dice cuando no reconoces la cosa imputada, no comprenderás su ausencia. O también se podría traducir, cuando no das con el signo correcto, no comprenderás que no es real. Así aparece en Liberación en la Palma. Es decir, sin reconocer aquello que estás examinando, sin identificarlo, entonces no podrás conocer su ausencia de existencia verdadera. En el comentario dice: si no reconoces lo que ha de ser negado, la entidad que no existe, el yo que no existe, si no lo reconoces, eso, entonces no vas a poder reconocer el mega.
Es decir, no se reconocerá la negación no afirmativa. Eso que no existe. Lo que queda después del proceso de o en otras palabras, si no ves el objetivo, entonces la flecha no puede dar en el objetivo. O si no sabes cómo es el ladrón, pues tampoco podrás atraparlo. Si no reconoces cómo es el ladrón, si no sabes cómo es el ladrón, no lo podrás atrapar. Es decir, que tenemos que reconocer la entidad que tenemos que darnos cuenta que realizar su no existencia, su vacuidad. Y tenemos que reconocer su no existencia verdadera. ¿A qué nos referimos por verdadera? La definición de verdadero, cuando decimos no existe verdaderamente, ese significado de no existir verdaderamente o no existir por su naturaleza. Esa naturaleza es la que tenemos que identificar, o no existe por su propio lado. Entonces tendríamos que identificar a qué nos referimos cuando decimos por su propio lado. ¿Qué quiere decir? En el comentario de las 400 estrofas, el comentario de Yal Sabye sobre las 400 estrofas de Aryadeva nos dice: lo que llamamos yo, el objeto conocido como yo, lo que hemos hablado, ese yo que tenemos que realizar, que está vacío, el yo o la entidad de cualquier fenómeno, de cualquier otro fenómeno funcional, su naturaleza no es el resultado que dependa de otras cosas. No existiendo eso, cuando identificamos que no existe eso, estaríamos hablando de la ausencia de yo. La cita en concreto diría: el objeto conocido como yo es un ente cuya naturaleza es no ser el resultado de cualquier otro fenómeno funcional. La falta de entidad es su propia inexistencia. Por lo tanto, se considera que el yo es algo distinto en sí mismo, pues no es el resultado de otras condiciones. Y también se dice que es un ente autónomo, ya que es independiente de cualquier otro y que tampoco es el resultado de algún otro. Esto es lo que menciona Pabonka Rinpoche en Liberación en la palma de la mano. Sin depender de otros, existiendo algo que exista como por su propia esencia,
Esas palabras por sí mismas, cuando debates, podrías ser capaz de parar el debate, la respuesta de la otra persona, sería suficiente. Pero si no lo realizas desde tu corazón, desde tu experiencia, entonces no estarías reconociendo el objeto de refutación. Por ejemplo, la forma de si respondemos, el ladrón es un ser humano. Si das esa descripción, el ladrón sí era un ser humano y que iba vestido de blanco. Si esa es la respuesta, diciendo algo así, no podrías reconocer, identificar al ladrón. Esa sería como una explicación, una descripción general de lo que es. Pero con esa descripción general no lo podrías reconocer. Entonces, examinando tienes que tener en tu mente como muy, muy claro esa experiencia. Tienes que tener muy clara, muy vívida la experiencia. Una experiencia muy vívida y clara derivada de un proceso analítico. Porque si no reconocemos el objeto de refutación, incluso aunque utilices muchos razonamientos que prueban o justifican esto o aquello, para probar su no existencia verdadera, correrías el peligro de caer en el nihilismo que destruye el surgir dependiente. Liberación en la palma de la mano. Dice, si no determina el objeto de refutación, corres el peligro de caer en una trampa de refutar la dependencia mutua de los fenómenos, aun haciendo uso de los numerosos argumentos que demuestran su carencia de existencia verdadera. Y aquí también menciona otro ejemplo que ya he explicado en otras veces, que dice, por ejemplo, si la vasija nominada si mantienes esa vasija nominada te resulta completamente familiar y te centras en ello como lo principal, y entonces dices, esta parte de la vasija, por ejemplo, la boca no es la vasija,
o la parte inferior de la vasija no es la vasija. That, bottom. Now after down below the belly. Huh? Sí, la base de la vasija no es la vasija. Base of the vase is not vase. So forth. Y demás, es decir, va señalando las partes y de esto no es la vasija. You cut away. Silver. You clarify. Yeah. No. You clarify. Entonces, Part of the vase. eliminando cada parte de la vasija, Yeah. sí, descartando cada parte de la vasija al no ser la vasija, Clean way. Clean way. Each part of the vase. Then al final you cannot find no podrás the encontrar la vasija. vase. You cannot find the vase. Just mean that. Meramente, conocer eso meramente, As the emptiness. pensar que has comprendido la vacuidad, So that you understand the emptiness. creyendo que eso es que eso es la vacuidad y meditar en eso, entonces esto es algo muy importante que necesitamos todos comprender, porque hay mucha gente que comete muchos errores al respecto. you see, all the pieces of the vase Todas las piezas, las partes de la vasija cuando se reúnen, Entonces, las bases que tenemos que identificar que están vacías, sobre esto entonces el objeto de refutación que tenemos que realizar que está vacío, es decir, el objeto de negación, no existe eso en las bases. Entonces destruirías, signe quiere decir destruir. You make the house, Están hablando sobre un término que es como demoler, derrumbar. Demolish. Demolish the vase level, the vase. Entonces estarías como derrumbando o destrozando la vasija meramente nominada. Si tu meditación incluso
La vasija que meramente existe, si tu meditación te lleva a destruir, a demoler completamente esa, incluso la vasija meramente nominada, es decir, lo que existe, y tu meditación te lleva a comprender que eso no existe, entonces realmente has exagerado, has aplicado mal la meditación en la vacuidad. No has llegado a la comprensión de la vacuidad libre del extremo del eternalismo o nihilismo. Not that. You see? So, not that. Not that. So, la vasija que existe que en mero nombre, es decir, todo el samsara y nirvana, la iluminación, los infiernos, el aferrarse, todo. Todas las cosas, la felicidad, los problemas, el yo, la acción, el objeto, todo está funcionando en mero nombre. Todo existe en mero nombre. Pero cuando tu meditación en la vacuidad te lleva a eliminar incluso la existencia en mero nombre, el que la vasija exista en mero nombre, que no está ahí. Entonces estarías como estaríamos como derribando o rebatiendo incluso la existencia en mero nombre. Estaríamos como eliminando, demoliendo la vasija nominada. Si tu meditación en vacuidad ha ido más allá, te ha llevado a afirmar que esa vasija que existe en mero nombre no está ahí. Y ese es un gran error. Un gran error de tu meditación errónea. El vacío la vacuidad que ha creado tu mente. Tu mente lo ha comprendido, lo ha visto como vacío. Os contaré un caso con un Geshe muy erudito, un maestro de la FPMT con el que yo estábamos hablando sobre este tema en cuanto a cómo analizar la existencia de la vasija. Entonces, el mero hecho de buscar, de tomar la vasija como objeto de análisis, no la vasija existiendo verdaderamente, sino simplemente la vasija y analizar que eso no existe, que no es vasija, que se la dijo que eso era estar buscando, estar analizando la naturaleza última. Él dijo que eso era algo común, que eso era normal,
y que eso era y que así se encontraba la naturaleza última, la vacuidad. Y entonces Rinpoche le decía, bueno, pues yo quiero ver el texto en donde dice que afirma eso. Porque incluso si tu meditación es breve sobre estos 4 puntos vitales del análisis, reconocer el objeto de refutación, gacha, es el primero de los puntos vitales y de esa forma no cometes errores en tu meditación en vacuidad. Esa es la razón por la que es el primer punto del análisis. Lama Tsongkhapa en el Lanrin Chemo, además del comentario Madhyamika, en el Lanrin Chemo aporta tantos razonamientos para probar que está equivocado el buscar la ausencia de identidad de la vasija sin haber reconocido primeramente el objeto de refutación. No se trata de buscar la vacuidad de la mera vasija, sino del objeto de negación. Por eso hay que estaríamos cayendo en el nihilismo si destruyendo el surgir dependiente. O sea, con ese análisis, sin haber identificado el objeto de refutación y simplemente probar que la ausencia de vasija, entonces estaríamos cayendo en el nihilismo, que destruye el surgir dependiente, porque no has diferenciado entre la apariencia y el objeto de refutación. Y eso es lo que se le decía, ¿no? Es una cita muy común, pero entonces ¿qué pasa? Que la cita de Lama Tsongkhapa está errónea. Si lo que dice el Geshe es real, entonces lo que dice Lama Tsongkhapa está equivocado. Entonces, bueno, el caso es que Geshe-la iba a buscar el texto en el que decían eso, pero no lo podía encontrar. No lo pudo encontrar. Pero es bastante común esa comprensión entre muchos geshes. Pueden pensar que esa forma de meditar en vacuidad es meditar en vacuidad, que esa forma de análisis es meditar en vacuidad, cuando de hecho en ese análisis de la vacuidad te lleva al nihilismo. Por eso este primer punto de identificar el objeto de refutación es muy importante, porque si no crees que estás meditando en vacuidad, pero es una meditación equivocada y toda tu vida crees que estás meditando en vacuidad cuando en realidad estás meditando en el nihilismo. Por eso creo realmente que tenemos que analizar el tipo de meditación Zen podría correr ese riesgo y así toda una vida. Es por lo que en su momento os conté que en Taiwán conocí a un monje muy joven que su maestro, un maestro que solo aceptaba a un discípulo y que intentó meditar
meditaba muy intensamente, pero su meditación le llevaba a que nada existía. Y si nada existe, entonces, ¿cómo es que preparas la comida en la cocina? ¿O cómo es que consigues la comida o vas al servicio? ¿Cómo distingues entre una cosa u otra? ¿Cómo distingues cuando vas pues, a la cocina o cuando vas al baño? O cuando consigues el alimento. Es decir, si nada existe, entonces todo se vuelve como muy curioso. Y un monje dice, bueno, puede llevar incluso a confundir la comida con caca. Rinpoche dice que para alguna gente puede pensar que es mejor que los helados. De hecho, los perros disfrutan mucho con las cacas. No sé, para ellos parece que es como algo muy rico. En Tushita teníamos 14 perros. Y en una ocasión, durante el retiro de Hayagriva, pregunta a Rinpoche si había alguien de los presentes que estaba en aquel retiro. También hicieron el retiro de Guyasamaya. Pero el caso es, bueno, el que estaban estos 14 perros durante el retiro de Eruca, cerca de la cocina, en el techo, Rinpoche puso imágenes imágenes de Buda para que así podían verlas según bajaban de esa parte del techo. Entonces cuando abrías la puerta iban inmediatamente corriendo a donde estaban los váteres cercanos a la casa. Iban corriendo, o sea, tan pronto se les abría de donde estaban encerrados, iban corriendo a donde estaban las heces. Y todos estaban como atraídos por ese olor de los excrementos. Parece como que lo disfrutaban muchísimo. Iban corriendo inmediatamente hacia los servicios y luego volvían. Y eso lo hacían cada día. Es como que para ellos era como muy importante conseguir un poquito de esos excrementos, porque tan pronto uno abría la puerta iban corriendo atraídos por ese olor. Entonces le pedí al lama que diera los perros a la gente. Y el lama dice, no, yo quiero mucho a mis perros. Uno de los perros lo dio a una mujer, Rinpoche se lo dio a una mujer que vino a Dharamsala y lo pidió, no me acuerdo de haberla visto. Antes trabajaba para la embajada en Delhi, no sé si era la embajada de Estados Unidos o de Inglaterra. Entonces le di un perro, pero le pedí que no se lo vendí, se lo di
pero le pedí que recitara la oración de Lanrin del fundamento de las buenas cualidades a los perros cada día. Ella era una persona muy sincera y compasiva, pero no puedo decir que fuera budista. Entonces el caso es que ella efectivamente así hizo, se llevó al perro y cada día recitaba la oración del fundamento de las buenas cualidades a los perros. También algún mantra, pero sobre todo esta oración. Entonces un día su perro, la puerta del jardín estaba abierta. Normalmente estaba cerrada, pero un día estaba abierta, entonces el perro salió corriendo y perdió el perro. Ella no me pidió por otro perro, aunque yo que iba a habérselo dado. La verdad es que era una persona muy sincera. Tenía que haberle dado otro perro para que le tratara igual con ese gran cuidado, pero el caso es que no lo llegué a hacer. Eso fue una gran pérdida, porque para un gran beneficio que hubiera podido obtener ese perro, porque simplemente dar comida y cobijo, eso no basta. Eso no les salva de los reinos inferiores. Necesitamos liberarles para siempre y que puedan lograr la iluminación. No solamente liberarlos del samsara, sino que puedan lograr la iluminación. Y recitar el fundamento de las buenas cualidades ayuda en esa dirección. Por eso fue una pena que no le diera otro perro, ya que ella realmente cada día le recitaba esta oración al perro. Okay, so dogs, about dogs. Entonces, bueno, ya se acaba esta parte del relato de los perros. Y así mucha gente, incluso budistas, mucha gente no saben cómo meditar en vacuidad. Y toda su vida, su meditación es en el nihilismo, creyendo que están meditando en vacuidad. Hay un gran peligro si no lo sabes hacer bien. Si no escuchas las enseñanzas, si no estudias bien las enseñanzas correctas, las más correctas enseñanzas. Porque cualquier cosa puede considerarse hablar de vacuidad, pero no es fácil. La gente que es muy afortunada encuentra la forma correcta de meditar. Pero los que no tienen muchos méritos no comprenden en toda su vida. Eso es lo que sucede. Principalmente depende de tus méritos. Por ejemplo, la gente te critica, te dicen, no, tú lo haces mal. Pero cuando vas pero por ejemplo, cuando vas a comprar algo, tú analizas antes de comprar si es de buena calidad, si puedes, si es de buen precio, o cuando vas a comer lo mismo, buscas de elegir la mejor comida. Entonces, ¿por qué no meditar bien durante toda tu vida? Analizar, si incluso a la hora de comer buscas lo mejor. Bueno, entonces meditar por tanto, tu meditación para toda la vida tiene que ser la mejor.
porque tienes que analizar el tema. Incluso para cosas como elegir para elegir el menú o los alimentos o comprar la ropa, buscas que sea de buena calidad, que no sea falso, la mejor calidad. Y lo que quiera que puedas afrontar, pues lo compras, lo mejor. Incluso para cosas como eso, como la comida u otras cosas. Por tanto, mucho más importante para tu meditación. No tendría sentido estar analizando tanto para comprar una buena comida o unos buenos alimentos y no analizar para tu meditación. Y parece que sí, que hay muchos geses que podrían pensar así, cuando en el texto está tan claro. Por supuesto, no, claro que no todos los geses, pero para algunos, pues sí, pueden tener esa comprensión que no está tan clara. Por tanto, cuando buscas el objeto de refutación gacha, debemos buscar, literalmente en Liberación dice, al buscar el objeto que hay que refutar debemos analizar el modo en que nos aferramos instintivamente a un yo supuestamente establecido por su naturaleza. Cuando investigamos el modo en el que el yo aparece instintivamente a la mente y el modo en que la mente se aferra al yo, descubrimos que nuestra sensación es la siguiente. Este yo no es tan solo algo que nuestra mente atribuye al grupo de los agregados, sino que además está establecido con ese grupo. Tal como aferramiento instintivo al yo se encuentra incluso en los continuos mentales, las hormigas, en las partes más recónditas de sus mentes e incluso en sus sueños. Entonces, Rinpoche, en su traducción, en su análisis, nos dice, cuando buscamos ese objeto de refutación, ese yo que creemos que existe por su propia naturaleza, ese objeto de la ignorancia simultáneamente nacida, el concepto que se aferra al yo, cuando se aparece a tu mente, ese concepto, tenemos que analizar cómo tu mente se aferra a ese yo. Sobre los agregados, no meramente nominados por la mente, sino sobre los agregados, el yo existiendo. Desde ahí, ese pensamiento está ahí y al menos y ese pensamiento, incluso las hormigas,
hasta las más minúsculas, they have in the mind. tienen ese concepto, ese pensamiento en sus mentes, en su continuo mental o incluso en sueños. Y ahora pregunta, ¿las hormigas sueñan? Y le contestan, pues no lo sé. Pregunta Rinpoche, ¿qué dice Google? Que si las hormigas duermen, que si duermen unos minutos o unos segundos, o que si están durmiendo, a ver, si duermen un minuto o medio minuto. So they dream all the time. Los perros sueñan. Cuando están soñando, a veces sus piernas están como moviéndose, como corriendo. Incluso las hormigas, los mosquitos, quizás también sueñan que están como chupando mucha sangre, bebiendo mucha sangre. Incluso las hormigas. En su continuo mental, Gyula, incluso en un sueño, en sus mentes, es decir, incluso soñando, en su continuo mental está este concepto, esta ignorancia innata o simultáneamente nacida que se aferra al yo. En general, hay sobre la base de un ser vivo o de la persona, o sea, sobre la base de un ser, porque cuando hablamos de persona no incluimos, por ejemplo, a las hormigas. Por eso decimos sobre la base de un ser vivo. Es decir, no estamos refiriendo solamente a los seres humanos vivos, sino incluye a todos los seres. Entonces, sobre la base de un ser vivo, hay tres formas de aferrarse al yo. Rinpoche comenta que un italiano hace un mes, un estudiante del Amazon Kappa decía
que él estaba viendo mis enseñanzas. Era un estudiante nuevo, un italiano, y estaba viendo mis enseñanzas y pensaba que yo estaba borracho. Y no, y Rinpoche dice que él está peor que borracho. Él dijo simplemente borracho, pero yo estoy todavía peor, dice. Eso lo dice por la forma como Rinpoche enfatiza las cosas. Entonces el texto nos dice, hay tres formas de aferrarse al yo sobre los seres. Los seres que han realizado la visión correcta de la vacuidad, ellos en la base de nominación, sobre la base de denominación, el yo meramente nominado por el concepto, el yo meramente nominado por el concepto. Ellos sostienen el yo caracterizado por su no existencia verdadera. Sostienen el yo como caracterizado por su no existencia verdadera. El segundo tipo es el que el aferramiento de los seres ordinarios, cuyo continuo mental no está afectado por principios filosóficos, no están influenciados por otros principios, por principios filosóficos. Cuyos continuos mentales no están como o manchados, le dicen. Es decir, como que no está mezclado o influenciado
Están buscando el término o sea, cuando tu mente, la mente de los seres ordinarios que no está como contaminada, esa sería una buena traducción, no está contaminada por el enfado, la ignorancia, el apego, por los engaños, pero temporalmente está oscurecida. Entonces, no es, para los seres ordinarios cuya mente no está afectada o polucionada, cuyo continuo mental no están polucionados por la doctrina, por los principios filosóficos. Por principios filosóficos erróneos. Entonces, los seres ordinarios cuyo continuo mental no está afectado por esos principios filosóficos erróneos, su forma de aferrarse o de sostener el yo no es especificada, no especificando, diferenciando de si existiendo por su propia naturaleza o si no existe por su propia naturaleza. No es especificado, no caracterizado por ni por existir por su propia naturaleza o no existir por su propia naturaleza. Su forma de aferrarse, de concebir el yo, no es nada, no es de una forma general, no específico de existiendo por su naturaleza o vacío por su naturaleza. Pero quizás aquellos que no han estudiado sobre vacuidad la forma de concebir es como sus mentes se aferran o se conciben en el yo. Y el anterior, el siguiente tipo de aferramiento al yo es el que es caracterizado por aferrarse al yo como existiendo por su propia naturaleza. Es decir, que hay como tres formas diferentes de aferramiento o de concebir el yo. Y de estas tres, la segunda second one is nai tanya lo tamai. Second one the putting the level nominando el yo
Ese pensamiento que nomina al yo es una mente válida. El objeto de esa mente, el mero yo, el mero yo existe en la nominación. Ese es el objeto del karma, acción y resultado. De ahí es de lo que depende el karma. Que crea el karma. Es decir, el que crea el karma, el que experimenta el karma, es el mero yo. Y el tercer tipo de aferramiento la mente completamente alucinada, que se aferra al yo, que ha de ser destruido mediante el remedio, la sabiduría que realiza el yo, el objeto de ese pensamiento, el objeto literalmente dice, el objeto de ese aspecto es el objeto de negación, el objeto que ha de ser refutado mediante el razonamiento. La forma de aparecerse a ese concepto simultáneamente nacido o de esa, es decir, el objeto, la forma de aparecer debido a esa ignorancia innata, cómo se aferra al yo cuando dice, por ejemplo, estoy comiendo o estoy haciendo esto y aquello, la forma de aferrarse a ese yo. En lo que la mente no examina, simplemente nomina el mero yo, satisfecho con ese mero yo. Entonces uno dice, voy, me siento y demás, o hago las diferentes actividades. Meramente nominado,
como nombre, solo nombre. Es decir, el yo es meramente nominado, entonces las actividades, yo como, yo me siento, yo hablo, bla, 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 yo practico esto y aquello, yo creo felicidad, todo eso es meramente nominado. Todo es meramente nominado. Entonces, satisfecho con eso, con ser meramente nominado. Meramente es decir, sujeto meramente nominado, acción meramente nominado, objeto meramente nominado. Para la ignorancia innata o simultáneamente, el concepto simultáneamente nacido de la forma en la que el yo se aparece, a esa mente la forma en la que el yo se le aparece, el concepto imputando, nominando el yo. En el Liberación en la Palma decía, la mente cuando carece de sentido crítico se siente satisfecha con un yo que es una mera imputación. Acciones tales como irse, sentarse, por ejemplo, voy, me siento, no son sino denominaciones. Así es como acomodamos las actividades en nuestro sistema filosófico. Parte del modo en el que el yo te aparece instintivamente es este pensamiento que asume el yo convencional. El concepto que se aferra al yo, el concepto cómo se te aparece ese yo a esa mente, a esa ignorancia innata o esa mente simultáneamente nacida, no se le aparece de forma clara, sin estar mezclado la apariencia del objeto con otros. Por eso uno necesita saber la forma en la que el yo se aparece, existiendo por su naturaleza, por su propio lado, por su poder o por su propio lado. Y esa, la apariencia del yo, eso y la apariencia del yo, la forma en la que el yo se aparece, esas dos cosas, el yo que se aparece como existiendo por su naturaleza, por su propio poder,
El yo, la forma en la que se aparece, estas dos cosas, estas dos apariencias, uno necesita diferenciarlas de forma separada. Estas dos, es decir, necesitas distinguir entre el yo general como el yo se aparece diferenciarlo de cómo cuando se te aparece como existiendo por su propia naturaleza. El texto de Liberación en concreto dice: sin embargo, la apariencia instintiva del yo no se presenta de un modo preciso que sea claro y no esté mezclado con cualquier otro objeto que aparezca ante ti en ese momento. Debes saber cómo distinguir entre estos dos: el modo en que el yo parece estar establecido como algo autónomo por naturaleza y el modo en el que el yo convencional mismo aparece. Es decir, que uno tiene que diferenciar estas dos apariencias. Y el texto Raíz dice: esta forma instintiva de aferramiento al yo es algo que siempre hemos tenido en nuestros continuos mentales, incluso al soñar. Mientras no nos encontremos con circunstancias específicas, no comprenderemos bien el modo en el que el yo aparece este tipo de aferramiento instintivo. El yo, no obstante, se manifiesta con claridad cuando se presentan poderosas condiciones para que seas feliz o desgraciado, como cuando te elogian o critican. Entonces, el yo instintivo, el aferramiento instintivo al yo, eso lo mantienes, siempre lo mantenemos, siempre está presente incluso en los sueños, al soñar, pero en lo que no encontramos las condiciones específicas, la forma en la que el yo se aparece, no aparece con mucha claridad. Pero cuando, por ejemplo, nos alaban y critican, entonces la forma en la que el yo se aparece no está muy clara. Pero cuando haya alabanza o crítica y sean esas condiciones, entonces surge la felicidad o el sufrimiento. Entonces, en esos momentos el yo se ve con mayor claridad, ese yo se ve con más claridad. Por ejemplo, si alguien te acusa de que has robado algo, de ser un ladrón, pero tú dices no es verdad, no he cometido esa falta. Es decir, no he cometido esa falta, sin embargo, me han acusado.
Entonces en esos momentos surge un enfado intenso y sientes que no lo puedes soportar. Incluso aunque otra gente intente pararme, no lo puedes soportar. Y quieres o sea, no puedes soportar ser el objeto de acusación de que has robado algo. No lo puedes tolerar. Entonces, en esos momentos, desde el corazón surge como muy claramente, muy intensamente el yo, como si fuera cuando sopla sobre un balón y se hincha, se hincha y se hincha más y más. Y entonces piensas, cómo te ha culpado esa persona, cómo te ha acusado. Cuando tú no has hecho nada, eres inocente, no tienes ninguna falta. Entonces, en esos momentos, el yo se te aparece de una forma muy vívida. O como cuando se hincha un globo, un balón. Bueno, pues esa forma, esa que se te aparece es el objeto de refutación, gacha. Cuando las condiciones no se dan, cuando no hay unas condiciones malas o buenas, sobre todo eso, cuando alguien te acusa de algo que no has cometido, que eres inocente, cuando te tomas eso en serio, entonces aparece de forma muy vívida un yo, como muy como sólido incluso. Entonces esa es la forma en la que se te aparece el objeto de refutación, el objeto a ser refutado, el yo no existente, el yo falso. Y Liberación en la Palma, este párrafo dice: siempre que este pensamiento se manifieste en cualquier circunstancia que te haga sentir afortunado, temeroso, feliz o triste, y siempre que este aferramiento instintivo se desarrolle fuertemente, debes examinar en el acto el modo en que se te aparece. Ok, vamos a dejarlo aquí con el objeto de refutación, el gacha, que se aparece muy intensamente. Vamos a dormir con eso, con ese yo real que no está ahí. Muy, muy curioso. ¿Qué pensáis? Un monje dice que el yo se aparece en los sueños. Dice, es verdad. Dice, el gacha, el objeto de negación, de nuevo aparece en los sueños. Si, por ejemplo, te acusan o te dan un regalo, por ejemplo, a lo mejor una buena chaqueta, o te regalan algo, entonces aparece de forma muy intensa ese yo. O si alguien te da un helado.
Bueno, vamos a dejarlo aquí. Y continuaremos y continuamente viviendo nuestra vida con eso. Eso es el que hace todo, el que se enfada, el que se siente feliz. Ese yo real que no existe, que no está ahí. Pregunta Rinpoche que si hay alguno nuevo que no haya leído, alguno de estos muñecos. ¿Este? ¿Este? ¿O este? Vale. ¿No lo he leído? Aunque aquí dice, me enfado, pero intento practicar paciencia. Me enfado, pero intento practicar paciencia. Ja, ja, ja. ¿Y este lo he leído? Alguien le dice que el perro es nuevo. En este dice, yo soy el gato más bonito del mundo, pero la gente no me quiere. Por eso practico compasión hacia ellos. Practico la compasión hacia todos aquellos que no me aman. ¿Os gusta la respuesta del gato? Ja, ja, ja. Entonces, concluimos, debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulados en los tres tiempos por los seres y por los innumerables Budas, innumerables seres y Budas, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, pueda la bodhicitta ser generada en mí y en la mente de todos los seres. En todos y cada uno de los seres. Y durante rezar también para poder practicar la bodhicitta hasta lograr la iluminación y hasta la muerte, y especialmente hoy, especialmente en estos momentos, en ese momento tan importante durante la muerte, el estado intermedio, renacimiento, que podamos recordar la bodhicitta. Es muy importante recordar en esos momentos la bodhicitta. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya nació no disminuya, sino que aumente más y más. Samsara y Nirvana no tienen un solo átomo de existencia inherente, mientras que causa, efecto y surgir dependientes son infalibles. Solicito tus bendiciones para discernir el significado del pensamiento de Nagarjuna de que ambos aspectos son complementarios y no contradictorios. Tenemos que rezar por todos los seres en el mundo que tienen problemas, también los que tienen problemas debido al virus o tienen el karma de enfermar con el virus. Que pueda querer a los seres. A ver, ahí no es esta.
Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias, que ninguna de las enfermedades que hay en el mundo vuelva a producirse. Entonces, por aquellos que han muerto, como por el virus, que en Estados Unidos 2.000, 3.000 personas al día, algo increíble. Que nunca renazcan en los reinos inferiores, debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulado por mí y por los innumerables seres y budas. Que nunca renazcan en los reinos inferiores, que puedan nacer en tierras puras, donde puedan lograr la iluminación o al menos recibir un perfecto renacimiento humano, puedan encontrar el sagrado Dharma, encontrar a los amigos virtuosos y llevando a cabo aquello que complace más la sagradamente, los amigos virtuosos puedan lograr rápidamente la iluminación, tan rápidamente como sea posible. Por la fuerza del victorioso Tsongkhapa, actuando como nuestro amigo Mahayana virtuoso en todas nuestras vidas, pueda nunca separarme ni por un segundo del camino puro altamente admirado por los victoriosos. Que pueda considerar a los seres a cada uno de los seres. Son innumerables seres, a cada mosquito, hormiga, a cada pequeño gusanito, los diferentes animales y criaturas, desde los más grandes a los más pequeños, que pueda considerar a todos ellos como los más preciosos que innumerables joyas que satisfacen los deseos. Y que pueda beneficiarles trabajar para su beneficio, para su éxito, que pueda ser para ellos más que una joya que satisface los deseos. Y que pueda satisfacer sus expectativas más que un árbol que satisface los deseos, y cualquier sufrimiento que los seres tengan pueda madurar en mí. Y cualquier felicidad que yo experimente pueda madurar en ellos. Meditar en esto.
Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulados por mí, los méritos de los 3 tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que existen como mero nombre, pueda el yo que existe en mero nombre, lograr la budeidad que existe como mero nombre, los Budas de los 3 tiempos que existen en mero nombre, y conducirles a la budeidad que existe en mero nombre por mí mismo solo, que existo en mero nombre. Así como el valeroso Manjusri y Samantabhadra comprendieron la realidad tal como es, yo también dedico estos méritos de la mejor manera para poder seguir su perfecto ejemplo. Dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos asidos de los 3 tiempos para poder realizar sus buenas acciones. La oración de larga vida de su santidad el Dalai Lama, joya que concedes y colmas los deseos, fuente de todo beneficio y felicidad en este mundo. A ti, de bondad incomparable, Tenzin Gyatso, te suplico que todos tus sagrados deseos se cumplan espontáneamente. Y la oración de larga vida para Lama Zopa Rinpoche. Tú que sostienes el camino moral del soyogador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunat, que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las 3 joyas. Salvador mío de los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga.